Higiene siempre nos lleva a esta idea de limpieza, ¿no? Higiene mental, higiene emocional, higiene física, higiene de todo tipo, que es limpieza, cómo estar limpio. ¿Qué he logrado a través de esta práctica, que él llama la práctica analítica? O sea, que es una práctica de... Hay muchas maneras de manejar las emociones, pero una manera es esta práctica que Daniel Goleman, pues de alguna manera está de acuerdo con esto, ¿no? Porque además es parte de la psicología cognitiva que hoy día trabaja mucho de la mano con el mindfulness, con la atención plena, con el darse cuenta en cada momento, con la meditación, ¿no? Entonces él dice, bueno, cuando llegan malas noticias, pues malas noticias no crean que es así de que, wow, va a llover, va, ¿no? Dalai Lama cuenta, pues, cómo tuvo que salir de su país, cómo se dio cuenta que mataron a tanta gente buscándolo a él. Entonces, bueno, dice, cuando me llegan de estas noticias, me siento incómodo durante unos minutos, pero luego no siento demasiada agitación. O sea, significa que hay un entrenamiento tal que yo puedo, en un momento dado, manejar a través de mi pensamiento el poner en cierto orden en mi mente para que las emociones no hagan un trabajo desagradable en mí. Es como decir, a ver, esto no es de callar las emociones, no es de negar las emociones, sino es entender que si las emociones son químicos que se derraman en nuestro cuerpo, si a través de nuestro autocontrol mental logramos darles otra dirección, lo que se segrega en el cuerpo es más adecuado para un estado de calma. O sea, es como si de alguna manera un médico te dijera, mira, tómate estas pastillas para tu dolor de rodilla, te las tomas y te duele más. Y luego dice, es que mira, hay dos, te di unas para probar, pero ahora tómate estas otras y esas te lo calman, ¿no? Entonces, ya sé cuál lo calma. Esa es la idea con los pensamientos, es como decir, bueno, si sé que ciertos pensamientos me llevan a emociones perturbadoras, a emociones que no son agradables, y solo es el pensamiento, y yo puedo tener otro pensamiento, porque acuérdense que nos vamos con la idea de, no, pero la realidad es esa. Cuando estudiamos a los estoicos, ¿se acuerdan lo que decía Epicteto, no? No te afecta lo que te sucede, sino lo que te dices acerca de lo que te sucede. O sea, lo que te afecta es lo que tú te dices, es lo que tú piensas con aquello que sucedió. Es que, ¿qué madre no va a llorar cuando un hijo se va? A ver, ¿qué madre no se pone triste? Es distinto si dices, bueno, si mi hijo se fue es porque ya creció, porque ya tiene la edad de irse. Es distinto porque eso es lo que te estás diciendo. Pero si tú te estás diciendo, es lógico, cualquier madre llora, cualquier madre se enoja, ¿no? Cuando alguien se pone así muy enfático y nos dice, o no es verdad esto. A ver, tú dime, ¿a ti no te pasa? ¿No es verdad? Y parece que si le dices, no, sí, es verdad, reafirma. Pero si le dices, bueno, es verdad o no, eso depende de ti, ¿no? El cuento que nos pone ahí de los lobos, ¿no? Que en algunas tribus se usa, es decir, tengo dos lobos en mi interior, ¿a cuál voy a dejar que salga? Pues al que alimente. Si alimento el del resentimiento o el del odio, pues ese es el que va a salir. Si alimento al de la compasión, al de la dicha, al del amor, al de la escucha, al de la empatía, ese es el que va a salir. Entonces, bueno, este es importante, el testimonio. Y luego, ahí donde ponía, bueno, el método analítico del Dalai Lama, que dice coincide, ¿no? Dice, la terapia cognitiva se parece extraordinariamente al método analítico del propio Dalai Lama. Es por eso que la comunidad científica se ha enfocado mucho, porque podríamos decir, ¿por qué en este líder religioso y no en otros? Porque hay muchos líderes religiosos. Y es que él
como que ha estado en esa desmitificación. O sea, yo me acuerdo alguna vez que el que les dijo a una comunidad de psicólogos, si les sirve la meditación para el cambio de conducta humana enfocada al bien, quítenle lo religioso. Ni siquiera digan que esto es budista, ni que es, quítenle lo religioso. Déjenla como una práctica, incluso quítenle el nombre de meditación si quieren, déjenlo como una práctica y enséñenlo en las escuelas. Eso es un acto de madurez, ¿no? Cualquiera diría que no me quiten mi cuña, ¿no? Que no me quiten mi derecho de autor, eso es mío. Pero cuando alguien dice, eso es una sabiduría, ¿sirve esa sabiduría? ¿Es bueno que el amor es mejor que el odio? ¿Es bueno amar al prójimo? Y olvídate si lo dijo quien lo haya dicho. En esta conferencia que les estoy recomendando, muchos científicos le hacen esa pregunta. ¿Qué podemos hacer en el mundo cuando hay tanto odio, cuando hay tanto control en los partidos políticos, en todo eso? Y él dice, pues la paciencia, hay que hacer todo lo que podamos y ser pacientes, los cambios van llegando. Ambos enfoques utilizan el poder del razonamiento y la comprensión. Esas dos palabras, ojalá que las anoten por ahí. Entonces, ¿yo cómo puedo curar mi mente? Mucha gente me pregunta eso en la terapia. Sí, ¿cómo puedo dejar de tener esos pensamientos? Pues a través del entrenamiento y sirve, ¿no? El razonamiento y la comprensión. Algunos le llaman la razón emocional, ¿no? O sea, como dicen, pero eso, la razón o la emoción, no, es la razón sobre las emociones, que es como buscar las causas. Luego, dice, este enfoque combina la conciencia de nuestras emociones con el razonar sobre sus causas. Ahí ya va un avance de la diapositiva anterior. Yo puedo analizar racionalmente causas y consecuencias de mi emoción. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, estoy enojado. Como estaba enojado, di un golpe en la mesa y ahí estaba mi teléfono. Lo agarré y lo tiré contra el suelo. Y vuelvo a decir, pero estaba muy enojado. Ok, la causa, ¿cuál fue? No, es que mi esposa me gritó. Sí, pero la causa. Ese fue el acto. No, es que cuando ella grita, es que desde hace tiempo con ella, entonces vas viendo causas. Y al saber también las consecuencias, para eso sirve también el razonamiento. Oye, ¿te parece que es adecuado romper un teléfono? ¿Te parece que es adecuado gritarle, darle un golpe? Entonces, el análisis, o sea, el razonar sobre la emoción, sobre la conducta a la que nos llevó la emoción, nos va haciendo como poder limpiar desde raíz. Imagínate que alguien, entonces nada más dijera, no, ya no me voy a enojar, ya, ok, ya, cuando mi esposa llegue o haga lo que sea, ya, me voy a calmar, voy a respirar y me voy a calmar. Sí, pero si ahí no atiendes el miedo de que te va a abandonar y sigues pensando todo el rato que ella un día se va a ir porque no te quiere, porque tú no eres importante, si no trabajas eso, pues entonces, aunque tú ya no te quieras enojar, entonces en vez de enojo tendrás otra cosa, a lo mejor te da una depresión. Sin embargo, cuanto más abajo vayamos en la causa, mejor podemos atenderla. Viene aquí un ejemplo, ¿no? Que nos va diciendo, bueno, cómo reacciona el Dalai Lama ante diferentes cosas. Dice, ¿cómo reaccionó ante tales noticias, no? Y él nos dice, visualicé a los funcionarios chinos. Él habla mucho de eso, ¿no? Porque por un lado dice cómo la cultura tibetana estaba muy mezclada con la cultura china, porque un príncipe tibetano se casó con una princesa china, y entonces había una unión, y luego cuando vino, él de hecho dijo, yo en un tiempo de mi vida creí que me iba a apuntar al Partido Comunista Chino, porque yo veía que los comunistas querían la igualdad, que todos fuéramos iguales y todo.
Pero luego cuando ellos vinieron, invadieron y mataron y quemaron los monasterios y yo tuve que huir y todo, me di cuenta que no solo buscaban la igualdad, que buscaban el poder, que buscaban el control. Entonces, pero dice, bueno, ¿y cómo reaccionó? Dice, visualicé a los funcionarios chinos, tomé su rabia, sospecha y emociones negativas y en su lugar ofrecí mi amor, compasión y exculpación. O sea, ¿qué es lo que hice? Yo conscientemente, y este es el trabajo que la psicología cognitiva, conductual también nos dice, a ver, ¿tú qué puedes hacer con eso? Incluso con la frase que viene abajo, eso no va a solucionar el problema. Dice, pero fue una gran ayuda a la hora de conservar mi mente tranquila. O sea, ¿cuál es la ganancia? La ganancia no va a ser que tu hijo ahora, como tú ya hiciste un mindfulness, te concentraste, meditaste, ahora tu hijo va a venir y va a ser, bueno, tan suave contigo, ¿no? Tu hijo a lo mejor ni viene, ni es suave, a lo mejor viene con más rencor del que se fue. Sí, pero si tú conservas tu mente tranquila, ahí vas a poder ver las cosas de otra manera. Y como hay algunos autores dicen, si tú puedes mirar de otra manera, las cosas se ven de otra manera. Y es cuando dices, todo ya ha cambiado. Y a lo mejor alguien dice, no ha cambiado nada, has cambiado tú. Por tanto, bueno, este es el ejercicio que la higiene emocional nos propone, que tú veas un poco, si se acuerdan de lo que nos decían los estoicos, ¿no? Marco Aurelio decía, cada mañana pienso que me voy a encontrar con personas arrogantes, impertinentes, malintencionadas, todo eso me voy a encontrar. Y luego pienso que son ignorantes, que no saben distinguir el bien del mal. O sea, no pienso que vengan contra mí, pienso que ellos no se dan cuenta. Bueno, este es como el ejercicio mental. La higiene emocional, según este enfoque, que tiene que ver también con la psicología cognitiva, lo que nos dice es, transforma tu pensamiento y se transformará tu emoción. Entonces tienes que detectar todas las emociones de bajo nivel energético, que diría Hawkins en otro modelo, en otro lenguaje, y transfórmalas en emociones de mayor nivel energético. Y aquí hay dos imágenes que les pongo, que son fotos que yo tomé. Ven, ahí aparece una imagen de la tierra con unos ajos ahí, ¿no? Esos son los ajos que estaba sembrando mi hermano cuando estaba yo allá en España, ¿sí? Que les he contado algunas veces. ¿Por qué les puse esa imagen de una tierra, ¿no? Y luego la otra imagen, ¿no? Ese es ahí sembrando ajos en el tractor, que alguna vez les he contado que cuando sembrábamos de pequeños y que era una mula y que era tal, y ahora pues todo se hace muy automático. Pero esto significa cultivar. Antes de poner esos dientecitos de ajo que van cayendo ahí, esos ajos los tuvieron que tratar, ¿no? Y yo le preguntaba a mi hermano, bueno, ¿estos son de la cosecha del año pasado? No, esos se dejan, a veces sí son de la cosecha o a veces se van llevando. En la cooperativa que tenemos van poniendo los ajos más adecuados entre el tamaño, la forma, la dureza, etcétera, para la siembra. Y esos se ponen en un lugar especial, en las cámaras. Y luego se les da una termoterapia. No había oído que se les diera terapia a los ajos para sembrarlos, ¿no? ¿Qué es eso de la termoterapia? Es que se ponen a cierta temperatura, se meten a unos hornos, a unas cámaras, a lo que necesiten, subirles o bajarle la temperatura, para que cuando el ajo caiga, tenga la temperatura ideal para que se meta ahí, ¿no? Bueno, fuimos, creo que eran 5 días después, ya así con la mano mi hermano rascaba y ya me dice, mira, ves, a este ya le están saliendo las raicillas, ¿no? Me encantaba ver todo eso porque yo digo, ¿podemos nosotros los humanos crecer? ¿Podemos también sembrar en nuestra mente, en nuestro corazón ciertas cosas que den cambio? Parece que lo que nos dice aquí Daniel Goleman es, dice, podemos cambiar gracias a la formación, al aprendizaje,
podemos mejorarnos a nosotros mismos. Yo a esto le llamo cultivar la mente. O sea, la formación y el aprendizaje, es decir, cultivar. Cultivar da por resultado una cultura, que es la cultura emocional que tenemos. Si tú dices, bueno, ahora en Navidad, en mi familia, vamos a hacer una cena, porque cada año hemos hecho, pero también nos vamos a dar una tarjeta, nos vamos a dar un regalo, nos vamos a dar... Y si yo digo, bueno, ¿y por qué van a hacer eso? Ah, pues es que eso es lo que hemos ido cultivando. Ya lo hacían mis abuelos, ya lo hacían mis padres, o lo empezamos a hacer nosotros, nos dimos cuenta que eso era bueno. Bueno, lo que vamos repitiendo como hábito es lo que vamos cultivando. Y lo que cultivamos se traduce en la cultura. Entonces, la cultura mexicana con la comida mexicana, los bailes mexicanos, el mariachi, las pirámides. Ah, pues va hablando de lo que las personas, los grupos, las ciudades van haciendo, van cultivando, y eso queda como una reserva cultural. Y lo que ya vemos, el baile, la comida, etcétera, son los signos de la cultura. La cultura está metida en la mente de las personas. Entonces, el ir cultivando, y puse ese ejemplo de los ajos porque me llamó la atención decir, ah, entonces no es desde el día que se sembró, es desde antes de sembrar. Y todavía antes de sembrar me di cuenta que es que va a llover y 2 o 3 días después de que llueva es bueno porque la tierra está blanda. Y si la tierra está blanda, entonces no hay que regarla, se puede arar bien, se hace bien el surco, se hace profundo, los ajos caen donde deben caer, pero luego hay que tener cuidado porque salen hierbas y luego hay que ir y arar en medio de donde para quitar la hierba. O sea, cultivar, tener al final una buena cosecha, depende de haber estado muy atento ahí al cultivo. Los que somos de tierras así de agricultura sabemos, ¿no? Porque decimos, qué trabajo de los agricultores, ¿no? Un trabajo constante, un fijarse. Bueno, ¿cómo cultivar la mente? ¿Cómo nosotros estar atentos todo el día? A ver, viene un pensamiento y lo dejo estar. Viene una conversación y la dejo estar. Es que ahora me hablaron mal de fulano y yo, ay, ¿de qué? Y seguí hablando. Y todo eso entra en mi pensamiento. ¿Qué genera? Porque a lo mejor ya puedo decir, bueno, lo que yo lea, lo que yo escuche, con quien yo hable, quiero que esté en sintonía con lo que quiero lograr. No voy a echar cualquier semilla a mi tierra. No voy a echar cualquier semilla. Que la semilla que caiga, que lo que oigo, lo que veo, imagínense, por ejemplo, ahora tenemos mucha posibilidad de elegir, de seleccionar. Quiero ver esta película, quiero ver esta serie, no quiero ver esto, quiero... Ah, pero hay quien dice, uy, ahora ponen de todo, pues de todo veo, sí, echas de todo ahí, pues luego no va a salir el cultivo que tú quieras. ¿Cómo cultivo, podríamos así decir, cómo lograr una cultura higiénica en las emociones? ¿Cómo lograr que lo que meta en mi cabeza no esté dando vueltas, 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 por ejemplo, que sea queja constante? ¿Cómo lograr cuáles son las mejores, el mejor cultivo? Ya está sembrado algo, ¿qué es lo que tengo que hacer para que el resultado, el fruto, sea el mejor que quiero? Habla mucho de los mapas de las emociones y que el Dalai Lama le pidió a Ekman, ¿no?, que le hiciera un mapa de las emociones. Cada quien va a tener que ir haciendo sus propios mapas, pero dice aquí, el mapa de las emociones también ayudó a clasificarlas, igual que algunos principios científicos básicos sobre familias de emociones. O sea, como les decía al principio, el hacer esta mezcla es como el mapa, es decir, estoy desanimado hoy, ¿qué te pasa? Estoy triste, estoy enojado, decepcionado, el ver y desglosar es como un mapa que ayuda. A lo mejor la tristeza la tengo que tratar de una manera diferente que el enojo, ¿no? Aquí dice,
uno de nuestros objetivos de ese trabajo que hacían en la cárcel, ya en la última página, en la 231, es permitir que las personas se den cuenta de que podemos cultivar la sensación de calma. O sea, que sí nos demos cuenta que podemos cultivar. Porque hay también mitos sobre las emociones. No, pues es que estaba enojado. Pero ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué rompiste eso? ¿Por qué insultaste? Estaba muy enojado. Tú ya sabes, José Luis, cómo es esto, ¿no? Cuando te enojas pierdes todo el control. Ah, caray. Y como estaba enojado, perdí el control. Y pareciera que decirle eso a mi mente es autorizar que eso es lo correcto. Y decir, bueno, pero tú puedes decidir no enojarte. ¿Cómo vas a decidir no enojarte si te pasa esto y esto? Entonces, cuando dice ahí, uno de nuestros objetivos es poderle transmitir a la gente que sí pueden cultivar, o sea, que sí puedes tener un método para educar tu mente.